Es un placer saludarlos nuevamente. Mi nombre es César Gutiérrez. El día de hoy, en este video, hablaremos acerca de las medidas cautelares y cómo nos protegen. Para comenzar, hablaremos sobre qué son las medidas cautelares. Estas son formas en las que se puede restringir un derecho provisionalmente. Esto a los que son imputados, o sea, aquellos que son investigados por un hecho delictivo. El fin de esta situación no es más que continuar con el proceso y no tener problemas para una posterior resolución. En el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos cuáles son las formas en las que tenemos que delimitar la aplicación de estas medidas. Dice que son para que el proceso continúe, asimismo para la protección de víctimas u ofendidos. Esto es importante para que tengan una buena continuidad y no exista un retraso en la impartición de justicia. Para poder hablar acerca de la protección de víctima u ofendido, tenemos que preguntarnos cómo se realizan estas acciones de protección. Para ello tenemos que ir al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos hace referencia a que se dictarán durante un proceso, y esto lo hará el juez de control, posterior a la vinculación y el proceso que continúa. Pueden ser estas situaciones desde montos económicos hasta abstenernos de ir a ciertos lugares. Pero el punto clave, que es el último, el número 14, es la prisión preventiva. Esta prisión es el número 14 y por lo cual es el último ratio al cual el juez deberá de llegar si no existe ninguna otra forma de preservar cada una de las obligaciones que tienen que llevar a cabo. Hablando de esta, que es la última de las medidas cautelares, que es la prisión preventiva, también tenemos que entender que como es la más lasciva, debe de ser tomada hasta el último. Se deben de tratar de ver otras formas en las que se pueda continuar el proceso y se le dé protección a la víctima. Pero, ¿cómo podemos solicitar esta prisión preventiva? La prisión preventiva oficiosa es una de las circunstancias también que se ven dentro de nuestro código, en donde la prisión preventiva oficiosa será aquella que se determine directamente de nuestro catálogo de los delitos graves. Para las situaciones en donde no se prevea una prisión preventiva oficiosa, se tendrán que dar argumentos para sustentar esta solicitud. Los argumentos versarán desde la situación del proceso, que se pueda dar la continuidad, o hasta la protección de la víctima. Esto deberá de haber sido tomado en cuenta por parte del juez. Es importante que entendamos que la imposición de medidas cautelares no quiere decir que sea culpable el imputado, sino que se deben de tomar las medidas necesarias para continuar el proceso y la protección de la víctima por un supuesto caso de delito, por lo que se tiene que entender que la culpabilidad será vista hasta la emisión de la sentencia. De lo anterior, debemos entender que durante el proceso se encuentra privilegiado el principio de inocencia. Este principio no es el otro más que eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario, por lo cual aquel que realiza la imputación o el señalamiento está obligado a probar su dicho. Tenemos que recordar que durante el proceso se busca la verdad, por lo cual es necesario que imputado y víctima se encuentren en el proceso para que se llegue a esta situación de la realidad de los hechos. Tenemos también que entender que tanto víctima como imputado tienen derechos en el proceso y estos deben de estar vigentes siempre, porque así como hay culpables, hay inocentes
Estas medidas no deben de confundirse con las medidas que puede implementar el Ministerio Público, las cuales están previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, es como vemos que durante la investigación también contamos con medios de protección para poder sentirnos seguros y realizar nuestra denuncia. Entendemos entonces que durante la investigación y posterior en el proceso, tenemos derecho a que se nos proteja como denunciantes, como víctima, como ofendido o imputado.